Bueno, Shalom, muy buenas noches, ¿cómo están? Shalom, Muy buenas More, noches. buenas noches. Buenas noches. Bueno, espero que todos se encuentren excelentemente. Bueno, quisiera empezar con algo que no hemos hecho en estas clases y pues dedicar Sí, el estudio al Eterno, ¿no? Me parece importante que sí, hagamos una oración. Entonces, sí. si ustedes me lo permiten, voy a dirigir la oración y pues cada uno Amén. desde su lugar, pues hacemos una oración personal, ¿vale? Entonces voy a silenciar los audios, Amén. voy a hacer la oración. Padre Celestial, te damos gracias a Kadosh Baruj Hu por este momento que nos regalas, Adonai, de poder, Padre Celestial, estudiar el idioma sagrado a Kadosh Baruj Hu. Sea tu voluntad, Adonai, que seas tú siempre bendiciéndonos, traigas gran bendición a este momento, haya gran sabiduría, Padre, que nos permita no solo comer del árbol de la vida, del conocimiento, sino del árbol de la vida, como tú lo estipulaste desde un principio con el propósito que nos diste. Te pido mucho por la unidad de tu pueblo Israel, bendición, salud para todos aquellos que en este tiempo necesitan de tu ayuda, Adonai, que seas tú dirigiéndonos en este tiempo y nos permitas abrirnos el entendimiento, Padre Celestial, que sea tu Ruach HaKodesh sobre nosotros, te lo pedimos para que sea tu nombre honrado en medio de las naciones, que así sea tu voluntad. Bueno, siempre es hermoso empezar con una oración, no lo habíamos hecho antes, entonces pues es una forma de darle cabod al Eterno, de que Él sea el primero en todas las cosas que hagamos y no el último. Entonces, bueno, vamos a continuar con el estudio que habíamos Amén. empezado acerca de los prefijos, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con 3 prefijos, que son los 3 prefijos que faltan, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí la presentación. Si se van uniendo más personas, entonces pues las vamos aceptando a medida que vayan llegando. El prefijo que vamos a ver en estas 3 clases es el prefijo de la HAF, o los prefijos más bien. Vamos a ver el prefijo de la HAF, el prefijo de la LAMET y el prefijo de la MEM, ¿sí? Cada una de estas tiene un mensaje o un significado o una intención diferente, ¿sí? El ahaf es un prefijo muy utilizado en el hebreo porque lo que desea hacer es dar una semejanza, una similitud a alguna cosa. ¿Sí? El Eterno en su inmensa sabiduría sabe que nosotros necesitamos muchos ejemplos para entender las cosas, ¿cierto? Entonces, por eso creó este prefijo del ahaf para decir que algo es como algo o algo es semejante a esta cosa o es igual a o es según tal cosa, ¿sí? Entonces, esos son los significados del ahaf cuando van antes de alguna palabra, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo preciso y debido a eso, a que el Eterno nos da muchos ejemplos, pues tenemos aquí varios ejemplos para que podamos entender mucho mejor. ¿Quién desea colaborarme con esta palabra? En la lectura. Todos los audios están silenciados, entonces pues la persona que desea hablar, pues para que prenda su audio. ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien. Entonces está en una Sheva que cuando al principio ya sabemos suena una E junto con la Kaf porque viene con un puntito aquí en el centro. Entonces ya sabemos que es una K con la E, una Ain con la E, es una muda y la Tzadi. Aquí realmente no es Z, sino etz, como una TZ, ¿no? Que etz. Muy bien. Y entonces, etz, esta palabra que está aquí, viene con 2 puntos también. Es el origen o la raíz de esta palabra que etz es árbol, ¿cierto? Esta palabra la vamos a encontrar en el Salmo 1, ¿sí? Entonces,
el Eterno siempre nos compara con su creación. Y al hombre lo compara con los árboles, ¿sí? Los árboles del Lebanón, eso lo podemos ver en el Salmo 19, el Sirión, el Lebanón, como tierno Reimín, también con ciertos animales nos compara, ¿sí? Entonces, ¿qué significa entonces que es? Acá lo tenemos, como un árbol, ¿cierto? Como un árbol. Entonces ya hemos dicho que la haf o la kaf es usada para dar una similitud a algo. Entonces, en el Salmo 1, el contexto del Salmo 1 es que lo está comparando al justo con un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Y vamos a ver otro ejemplo muy bueno, que es esta palabra que está acá. Vamos a encontrar en el Salmo 92. ¿Quién desea leerla? ¿Catamar? Catamar, muy bien. Entonces ya vemos que aquí también es una kaf con el punto y viene con esa A debajo. También viene la tap, que es la T, el puntico, y la mem con la A. ¿Sí? Todas estas de acá son as. Catamar. ¿Listos? ¿Qué es el tamar? El tamar es el cedro, un árbol, un cedro, ¿sí? Entonces, de igual manera, vemos aquí por segunda vez que el Eterno aquí nos está comparando con árboles, ¿sí? Entonces aquí directamente con el árbol, pero aquí hace una comparación con el cedro del Lebanón, ¿sí? Ese es el contexto del Salmo 92. El justo es como un cedro del Lebanón, Sadik, Catamar, ¿listos? Entonces vemos que aquí en los Salmos el Eterno compara a los hombres, aún más a hombres justos, con su creación. En este caso los compara siempre con árboles, ¿cierto? Muchas veces los reyes, también en algunos pasajes de los profetas, comparan a los reyes con los árboles, ¿cierto? Tan altos como compara con algún árbol de los más altos, ¿sí? Bueno, este otro ejemplo también lo vamos a encontrar en el Salmo 1. Entonces, por favor, alguien que me ayude con la lectura. ¿Camos? No, no sé. Sí, somos. Sí, este ¿Camos? sería, aquí es TZ, vamos. Entonces, por ejemplo, aquí esto siempre va a generar confusión con la sign, porque si fuera sign leeríamos solamente la Z, pero debido a que este Z lo leeríamos como, así como suena, leeríamos, ¿cierto? Entonces es camots. Hacemos una pronunciación de la TZ en esta letra. Camots, ¿listos? Entonces, no logré encontrar como una palabra, la raíz, ¿sí? Para decir cascarilla, ¿sí? Esto es como las hojas secas de los árboles que caen al piso, ¿sí? Entonces, digamos que también se puede en el español como corteza, la corteza que cae al suelo. Pero en el diccionario no logré encontrar como esa raíz, pero realmente aquí lo que nos está diciendo es cuál cascarilla, ¿sí? Camots. Podríamos suponer pues que la palabra que es cascarilla es mots, y yo no quise poner ninguna porque muchas veces nosotros hemos visto que cambia alguna vocal. Entonces, pues, para no equivocarme, no la puse porque podría cambiar en cuanto a las vocales, las nekudot, ¿sí? Pero la raíz de esta palabra que es cascarilla es mots, ¿listos? Y por eso aquí compara cual cascarilla, y en el Salmo 1 dice cual cascarilla el viento, es el malvado, ¿no? Que es que se deja llevar por el viento, lo compara, ¿sí? Entonces, ¿cuál cascarilla? ¿Listos? Esto lo van a encontrar en el Salmo 1 también. Listos. Este otro ejemplo, el último que tenemos aquí, tenemos este ejemplo de que está en el Salmo 2. Este está en el Salmo 2. Por favor, que me colabore con esta lectura. ¿Kelly? ¿Kelly? No.
Kelly. Esta parte, no sé. Kigeli. Kigli. Kigli, correcto. Kig. Acá va a sonar la J. Y aquí va a sonar la K. Ajá. La K con la I. Kigli. Kigli. ¿Listos? Eso viene la palabra que dice acá. ¿Alguien? Kelly. Ahí sí es Kelly. Acá sí es Kelly. Kelly, ¿sí? De hecho, aquí no podríamos leer Kelly porque pues en la E no viene el puntico en el centro. En este caso sí viene el punto en el centro para decir que Kelly. ¿Listos? Entonces, eso es vasija. Y como una vasija, Kigli, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, veamos en este caso cómo cambian las vocales un poco. Pues bueno, no cambian, realmente sí cambia. Por ejemplo, cambió aquí el puntico del centro de pasar de una half a una calf, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas son las que cambian a veces cuando la palabra no va acompañada o va acompañada de un prefijo, ¿sí? Entonces, tenemos en este caso como la vasija o como una vasija, ¿cierto? Listos. ¿Qué tal estaban? More, ¿Sí, señora? More, qué pena. More, o sea, bueno, aunque no lo recordé, o sea, esa sería ahí la cheva, o sea que esa CAF pero esa HAF no sonaría, es por lo que están los dos puntitos que son la E y sería la cheva, ¿sí? ¿Es por eso? Es correcto. ¿Ahí? Estos puntos son la Sheva, correcto. Y entonces aquí solamente va a hacer sonar la letra que tenga arriba. En este caso tenemos la Haf. Y entonces va a sonar una J. Kij, no sé si ustedes me logran identificar en la pronunciación. Kijli. ¿Listos? Aquí solamente hice el sonido de la J. Kijli. Y ya aquí, pues, sabiendo que la Sheva al principio suena como E, sería Keli directamente. Entonces, bueno, este es el uso del prefijo de la haf. Bueno, entonces vamos a pasar con la siguiente. Y este es el prefijo de la lamet, ¿sí? El lamet tiene varios significados o varios contextos. Su significado es a, para, junto a o de. Entonces vemos de aquí que sirve para dar a entender alguna cosa, para qué serviría algo, ¿cierto? O para dar significado de que está junto a algo, ¿sí? Entonces tiene varios contextos y dependiendo del contexto va a ser su significado como prefijo, ¿sí? Entonces tiene en cierto modo varios significados, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Esto lo vamos a ver en general en muchos salmos porque David compuso la mayoría de los salmos, ¿cierto? Entonces cuando dice Mitzmor, ¿y qué sigue acá? ¿Quién me ayudaría? ¿Le David? Muy bien. Entonces démonos cuenta de una cosa. Muy bien. Démonos cuenta. ¿Señora? Que muy bien. Ah, sí, perfecto. Vamos a darnos cuenta de una cosa, que aquí está Bab. Muchas veces, a veces de tanto usarla como O, como U, se nos olvida que también puede significar V, ¿cierto? Entonces aquí es el caso más claro. Le David. Entonces acá es usar una V. El nombre de David está compuesto de una Bab, que es la V. Aquí vemos un puntico abajo para saber que viene acompañada de una I. ¿Listos? Entonces, eso significa Salmo de David. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Y este ejemplo, por favor, alguien que me ayude con la lectura. Lemaan. Lemaan, correcto. Muy bien. Ya sabemos que esta es la E, pues porque la Sheva al principio se va a sonar como la E. Lemaan. Esa palabra significa en favor de algo o a causa de algo, ¿sí? Esto puede ser encontrado en el Salmo 8, ¿sí? Leman, entonces el Eterno obra en favor de alguna cosa o a causa de algo. El contexto de este salmo es que él va a exterminar sus enemigos. Dice que en favor de sus enemigos o a causa de sus enemigos, ¿sí?
Entonces, la lamet en este caso está siendo usada como a, ¿cierto? Ah, y no vimos que en este caso está siendo usada como de David, que esto, el salmo es de David, ¿listos? Entonces, por eso esta lamet va acompañada en esta palabra David. Y en este caso, solamente está siendo usada para decir a, y ya sigue la siguiente que es man, causa, la causa de algo, ¿cierto? Entonces, esos son dos diferentes usos que se le puede dar a la lamed cuando va al principio o se acompaña al principio de una palabra. ¿Listos? Vamos a ver el siguiente. ¿Y uno cómo hace ahí para identificar cuando quiere decir un prefijo de, a, cómo hace uno para identificar qué prefijo es ahí? Es de dos maneras. Ustedes saben que el hebreo, por un lado, es de memorización y por otro lado, la lectura es dependiendo del contexto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, malach, la forma como se escribe malach, también se escribe melech. Entonces, hay que ver, dependiendo del contexto, si está hablando de un rey o está hablando de un mensajero, ¿sí? Entonces, siempre el hebreo se guía uno es por el contexto de lo que se está hablando y en memorización, ¿sí? Porque pues dependiendo de la palabra, uno ya sabe con cuál va a usarse o lo que va a significar, toca memorizarlo o seguir el contexto, ¿cierto? Eso, por un lado. Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Por favor, alguien diferente que pronto no haya tenido la oportunidad y para que también se arriesgue aquí y lea con nosotros. Dale, comentario. Leashbit, Bit, correcto, perfecto. Entonces, ¿qué ve? Es esta en el español, para la persona que nos compartió. ¿Saben qué B es esta? esa es la B de la B vibrante, B de burro. Sí, perfecto. Esa es B larga, otra forma. Sí. Esta también puede ser V, ¿verdad? Pero en este caso es B larga porque tiene este puntico aquí que le está dando una fuerza. Ajá. Perfecto. Sí. Leashbit. Y esta palabra también viene del mismo, viene acompañada, de hecho, en el mismo verso con esta que está acá arriba. Y viene la palabra, todos los verbos, cuando no están conjugados, cuando los verbos no están conjugados, siempre se acompañan de una lamed, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando yo digo jugar, caminar, todas esas que terminan en ar, y por ejemplo yo no lo estoy conjugando en un tiempo pasado o futuro, o no lo estoy, digamos, no está en una forma activa, entonces se les acompaña siempre con la lamed. Ustedes van a encontrar en los diccionarios, van y se ubican en la lamed y ahí van a encontrar todos los verbos por lo que les cuento. Pero muchas veces, cuando el verbo ya se está usando de una forma activa, se le quita esta lamet. Esta lamet se quita. ¿Listos? Eso lo explico porque, por ejemplo, aquí se está usando no como para conjugar el verbo, o sí para conjugarlo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí lo están usando para decir es exterminar. Por ejemplo, aquí podía quitarse esta lamet para decir exterminado. Entonces, si quiero hablar en el tiempo pasado, ya tengo que quitar la lamet. Esto es una cosa muy importante en el hebreo, porque muchas personas creen que, o les enseñan que todos los verbos van con lamet. Entonces, ya cuando no ven la lamet, dicen, eso no es un verbo, pero no es así. Realmente es que la lamet va cuando el verbo está en forma infinitiva, se llama así. O sea, terminan ar, ir, de esa manera. Pasen un segundo aquí los audios, por favor. Un segundito. Entonces, bueno, va a ser una recomendación. Siempre cuando hagamos alguna intervención, luego de la intervención silenciamos el audio para que no se escuche así como raro. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Cuando los verbos ya dejan de tener estas terminaciones de ar, ir, entonces se le quita hasta el lamet y sigue el verbo. Acá hay una pequeña variación que se le hace a esta palabra porque es terminar viene del verbo leashmit, leashmit. Y cuando vamos a acompañar para decir para, cuando digamos para de forma activa, para usarlo de forma activa, que es el caso del prefijo, entonces cambió la mem
por una bet. Y se lee leash bit. Es un cambio que también debemos memorizar. Es uno de los cambios que hay que memorizarlos porque simplemente el cambio que se le dio al hacer este cambio o agregar este prefijo, ¿sí? Les repito, aquí en este salmo se está usando esta lamet como un prefijo, pero aquí estamos hablando de la conjugación del verbo, ¿sí me entienden? ¿Sí? Por eso aquí, aunque tiene la lamet, tiene una diferente letra en esta parte de acá. Esto es un tema que tenemos que memorizar y pues al principio, como yo les dije, o siempre les digo, siempre al principio algo puede ser difícil porque estamos caminando, pero en medio de ello vamos a aprender y vamos a empezar a cada vez más a habituarnos y a entender que esto es normal. ¿Listos? Entonces aquí el verbo terminar es leashmit, leashmit. Y para decir para exterminar, le decimos leashbit. ¿Listos? Esto es un tema que tenemos que memorizar. ¿Listos? Entonces, el hebreo es mucho de memorización y también, como ya les había dicho antes, de entender el contexto. ¿Listos? Voy a continuar con el último ejemplo de esta palabra que está en el Salmo 121. Por favor, alguien que me colabore con la lectura. Lamot. Lamot, perfecto. Listo, viene de la palabra liblot. 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 Liblot significa resbalar. Resbalar. ¿Sí? Y cuando vamos a agregar, digamos ya aquí el prefijo para, entonces vemos nuevamente pues que este al ser verbo está empezando con la lamet. Acá lo vemos nuevamente porque el verbo resbalar empieza con la lamet y en este caso sería liblot. Pero aquí ya tenemos un cambio grande. Si por ejemplo vimos que aquí cambió de la mem a la bet, aquí fue al contrario, cambió de la bet a la mem. La mot y se perdió esta lamet adicional, se perdió esta lamet. Entonces todo este tipo de cosas son cosas que realmente pues no tienen un orden, así como nosotros podemos entender un orden en el español, sino que tenemos que entender que hay que memorizar. Tenemos que memorizar. Hay unas cosas que son muy específicas, son cambios que no tienen reglas ortográficas, sino que simplemente esta es la forma en que se hace, digamos, aquí se usa este verbo para de esta forma se usa este verbo para ser acompañado con el prefijo de la lamet, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entender bien, leer los salmos y a través de los salmos vamos a entender este tipo de cosas, ¿cierto? Con un diccionario también sería muy bueno que ustedes logren tener y eso les va a ayudar bastante a entender, ¿sí? Que es, como yo les había dicho en algún curso, o en un curso anterior, en algún video anterior, que nosotros estamos dando muchos ejemplos del Salmo 1. Por ejemplo, en el Salmo 1 solamente había esta palabra que tenía este prefijo, la lam. Entonces por eso me tocó sacarlo de curso de otros salmos, pero al final del curso de los prefijos, la idea es que nosotros hagamos la lectura del Salmo 1 completa, ¿sí? Entonces yo ya se los había enviado por imagen, si quieren se los vuelvo a enviar después de la clase, y para que ustedes puedan hacer la lectura y yo me voy a encargar de hacerles un interlineal, ¿sí? Un interlineal, ahorita les muestro cómo es un interlineal, para que ustedes comparen cómo fue esa lectura, que ustedes traten de hacer la traducción. Es un ejercicio bastante bueno, bien bonito para que ustedes se lancen a entender el hebreo, ¿sí? Igualmente, de todos los ejemplos que hemos visto, ustedes van a encontrar que hay muchísimas palabras, ¿cierto? Y con esas palabras que ya están en estas diapositivas, van a lograr armar las que les falten, ¿listo? Ustedes van a ver cómo es ese ejercicio y si no, vamos a abrir un espacio para que ustedes, si tienen dudas, me puedan preguntar, ¿listos?
O la próxima clase, de hecho, la Profesor, podemos hacer en ese sentido. profesor, disculpe una interrupción. ¿Sí? Lo que pasa es que hay una página en internet que a mí me parece muy linda, que le ayuda a uno mucho con el hebreo. La página se llama Teilín en línea. Ya. Es muy bonito porque si uno tiene el salmo en forma escrita con la transliteración, uno puede ir siguiendo la pronunciación porque ahí viene toda la letra, toda la transcripción. Muy Es muy bien. bonita. Es muy bueno. Bueno, vamos a continuar con el último prefijo. More, ¿puedo hacerle ¿Sí? una pregunta? Claro. O sea que con el ejemplo, o sea que con el ejemplo que vimos, cuando está la Bab, bueno, y para el verbo se cambia por la men, y cuando la men está primero, luego se cambia por la Bab. Sería algo así como para uno ponerle ahí algo. Podríamos crear una regla, sí, pero digamos que por eso te digo, a veces son cosas tan específicas que es mejor memorizarlas. Si con el tiempo nos damos cuenta que eso se Porque repite, ¿verdad? aquí que sería para exterminar y aquí está con la Bab y la Bab cambia a la mem. No, Entonces, esa es la bet, la traducción, esa es la bet. la bet cambia por la mem y Ajá. aquí luego es al contrario, la mem cambia por la bet. Cambia por la men, sí, pero digamos como te digo, son cosas tan específicas porque por ejemplo acá se perdió la lamet, ¿sí viste? Entonces, Sí. pues son cosas como tan específicas que yo no me atrevería a dar una regla porque no sé realmente Ok. si eso se repita en todos los casos, ¿no? Sería muy atrevido, digamos, yo decirles eso y ustedes encuentren un ejemplo en el que no. Entonces, por eso no doy una regla. ¿Listo? De Vale. hecho, dudo que Memorizar entonces. es mejor Gracias. memorizar. Sí, listo. Vamos a Pero continuar More, entonces. yo por dos clases, usted ya recomendó algún libro porque le iba a preguntar eso, que por ejemplo por ejemplo esas reglas que usted nos está dando verbales, ¿usted tiene un libro de texto que nos recomiende por favor o en dónde consigue o cómo se puede Sí, bajar o cómo? hay unos libros que son especiales para uno tener esta estructura interlineal, que son los Teilim que salen de la editorial Jerusalén, ¿sí? De la editorial Jerusalén, que son, es que ahorita la verdad se me perdió de la punta de la lengua, pero yo ahorita si me acuerdo ahorita, se los digo y si no se los mando por el grupo, ¿listo? Son muy buenos, son muy buenos. De hecho, ellos tienen Sidur, tienen Teilim, después les comento sobre eso. Voy a seguir aquí con el último prefijo de la mem, y este prefijo desea definir un origen de algo o dar una referencia de algo, ¿sí? Por eso su significado es desde, de o de parte de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos en el primer ejemplo, alguien que me ayude en esta lectura, por favor. Mipi. Mipi, P. correcto. La palabra que yo veo es P. ¿Cuál Ah, y la otra, mi P. Perdón, mi P. Mipi, correcto, porque este puntico abajo es la I. ¿Ves? Entonces, por ello, Sí. se leería Mipi. Viene de la estructura de la palabra original P, que P es boca. ¿Listo? P es boca. Ajá. Y al agregar la mem, miren cómo cambia aquí los 3 puntos de la E por la I. ¿Sí? Y eso quiere decir de boca o de la boca de alguien. ¿Listo? En este caso, el contexto es del Salmo 8 y está hablando de la boca de pequeños, de niños, de la boca de pequeños, dice así en el Salmo. ¿Listos? Bueno, vamos a continuar con esta otra. Por favor, alguien que me ayude también con esta lectura. Maase. 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 Viene del verbo la shot, que este verbo significa hacer. Entonces veamos nuevamente cómo todos los verbos al estar en término infinitivo viene acompañado de una lamet. ¿Sí?
La, Entonces, ah, la, la sot. perdón, sí, esta es una S. La sot. La sot. La, ah, Entonces, esto significa hacer. Significa hacer. Y al agregar la mem, está diciendo la obra de, como lo que hizo alguien, ¿sí? La obra de alguien. ¿Listos? Bueno, obra de. listo. ¿Quién me Mi, ayudaría me, con esta lectura? mi, Men- Mime, Cantaste. Mimeni. mimeni. Correcto. Mimenei, no sé. No, Mimenei, no es. Mi meni. Mimeni. Mimeni. Correcto. Mimeni. Mi meni. Mi- Mi meni. ¿Sí? Voy a hacerlo nuevamente, lo voy a repetir. Mi, me, ni. Aquí se lee i, ¿listo? Mimeni. ¿Listo? Entonces, tuve un error acá que me acabo de dar cuenta, y es que la traducción está mal. Porque esto aquí no es semejante. Voy a corregir aquí un segundito. Aquí no es semejante, sino lo que quiere decir es que de mí. De mí, ¿listo? Eso es lo que quiere significar mi meni. ¿Listos? De mí. ¿Por qué de mí? Porque esto viene de una palabra que es oti. Oti es el pronombre mi o yo, ¿sí? Entonces, aquí lo cambia mi, me, ni. ¿Listo? Más que todo es por esta terminación de la i, ¿sí? Como la iot y, bueno, este puntico aquí que resaltas ahí, mi meni. ¿Listos? De mí. Realmente aquí, pues, digamos, ya no hay ninguna cosa con la que nosotros podamos asimilar, porque cambia totalmente la palabra, ¿ven? Eso significa mí, y para decir de mí, decimos mi, me, ni. Entonces aquí totalmente tenemos que memorizar, acá no hay ningún tipo de regla, no hay nada de lo que nos podamos agarrar para armar una estructura en nuestra mente. Lo único que debemos hacer es recordar que para decir de mí es mi, me, ni, y para decir mi o yo es o ti. ¿Listos? Eso le iba a decir yo, la palabra raíz es oti, pero Sí, entonces estas son como palabras irregulares, ¿no? sí, muy mi- regulares, mi- correcto. Son palabras Sí, porque irregulares. cambia totalmente. No tienen una regla, ¿cierto? Sí, Eso es especialmente. Por favor, ¿me ayudarían a leer esta palabra? Mi o me Elohim. Melohim. Elohim. Me Elohim. Me Mel, Elohim. Melohim. Melohim. Podemos leerlo así. Me- Melohim. ¿Listos? ¿Viene de qué palabra? Elohim. Está en ¿Listo? plural masculino. Plural masculino. Masculino, sí. Y la raíz es Elohim. Exacto, la raíz es Elohim. Entonces es para decir que es como de un Elohim, ¿cierto? De un Elohim. Esto lo vamos a poder ver en el Salmo 8, que lo que dice es que no creaste al hombre semejante a un Elohim, ¿sí? Semejante a un Elohim. Pero entonces, al ver el prefijo, es un prefijo de un origen, ¿sí? Como que nos dio un origen igual al de un Elohim. Elohim debemos recordar que también es un juez supremo y los ángeles tienen carácter de juez supremo. Realmente aquí el contexto está hablando es de ángeles, no está hablando del eterno, ¿sí? Y eso debemos tener muy en claro. De igual manera, nosotros también somos creados al origen o somos originarios de el Eterno, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiere enseñarnos el Salmo. ¿Listos? Perdón, Jimmy Yahoo. Shalom, Oscar. ¿Se recuerda? Yahoo, una pregunta. ¿Sí, señor? Siempre que aparece entonces la mem al principio, la lamed y la kaf al principio, ¿quiere decir que es un prefijo? No, ¿No no siempre? siempre. No siempre, por ejemplo, en el caso que vimos de la lamed,
Todos los verbos cuando están conjugados en infinitivos, es decir, cuando decimos que terminan en ar, ir, or, ur, esos verbos siempre van a empezar con lamet, pero no quiere decir que sea el prefijo que estuvimos enseñando hace un momento, ¿sí? Hay muchas palabras que empiezan con mem, muchas palabras que empiezan con bet, con bab, ¿sí? Solamente que a través de entender el contexto y de saber o conocer las palabras, de entender el contexto y de memorizar, digamos, este tipo de cambios que vimos aquí, por ejemplo, decir mi many, y pues esto es, oti es mi, y mi many es de mí. Entonces ya sabemos que aquí viene agregado como un prefijo de, que aquí quiere decir de, y esto va a ser como si fuera mi, ¿sí? Aunque no tiene una regla para saber que tiene el origen de este many es oti, ¿sí? No tiene una regla ahí como tan clara. Como decíamos, esto es una palabra muy regular, de los tipos irregular, digámoslo así, ¿sí? Entonces, no, realmente no, todas las palabras que empiecen con bet, bab, hey, la haf, la lamet y la mem no necesariamente son prefijos. Pueden ser palabras que pueden significar alguna cosa, ¿listo? Entonces, por favor, Ah, ok. eso les hace Perdón, muy, ¿sí? More, perdón, More. Tendríamos el caso, por ejemplo, de mine. ¿De qué? Entonces es con una, y no es un prefijo. ¿Tú me repites el ejemplo que ahí preciso se cortó un poco? ¿De qué palabra estabas hablando? Ajá. Es que decía que, por ejemplo, la palabra mime Ah, es con mine. una men y no es un Ah, sí, prefijo. correcto. Está con M, es un ejemplo. Es un Ajá. ejemplo claro, claro. Por ejemplo, byte, casa, empieza con bet y no quiere decir en la casa, ¿sí? Tiene un significado muy profundo en estar dentro de algo, ¿sí? Dentro de una choza. Para estar en una casa tiene que estar uno en 4 paredes, por lo menos, ¿sí? Dentro de esas paredes, pero el hecho que empiece con bet no quiere decir que estamos diciendo en la casa, ¿sí? Porque pues realmente byte significa casa. Entonces, esos son algunos ejemplos, hay muchísimos más. Realmente que pues siempre van a haber palabras que empiezan con los prefijos que estamos enseñando. Otro ejemplo que puedo recordar es call. Call es todo y empieza con la have, pero por el hecho, digamos, de empezar con la have no quiere decir que al decir call está teniendo un prefijo, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender, por ejemplo, yo porque les he hecho estos ejercicios de los prefijos con tantos ejemplos, para que nosotros cojamos muchas palabras, aprendamos nuevas palabras, mientras vamos aprendiendo un tema que son los prefijos. Y con eso ustedes van a aprender a identificar cuando una palabra tiene o no tiene un prefijo, ¿sí? Esa es la idea de esto. ¿Listo? Pero todo pues es un camino vamos creando que vamos creando juntos, ¿sí? Entonces, los prefijos del hebreo son letras hebreas que se agregan antes de una palabra, ya lo vimos. El propósito de estas letras agregadas es ampliar, complementar o conectar una frase con otra, ¿sí? Existen estos tipos de prefijos, entonces ya vimos que uno era la bet y sirve para definir que algo está en o dentro de algo, ¿listos? Ese es el prefijo de la bet. Está el prefijo de la hey y son los artículos del español. ¿Cuáles son los artículos del español? Cuando decimos el, la, los o las. ¿Listo? Esos, digamos, su apodo es que son los que les dan un título a las cosas. ¿Listo? El carro. ¿Listo? También vimos el de la VAP, que sirve para conectar cosas. Sirve conectar cosas, por lo que significa y o además de. ¿Listos? Eso significa la VAP. La have sirve para dar una semejanza a alguna cosa. Por eso su significado es similar a, igual a, semejante a o como tal cosa. ¿Listos? También tenemos la lamet, que se usa, como vimos, en varios contextos. Dependiendo del contexto, va a significar a, de, junto a o para. ¿Listos? Dependiendo del contexto, va a ser usado para que
signifique alguna de estas cosas, de estos conectores. Por último, vimos la mem. Y lo que desea es reflejar el origen o un contexto de algo. Y por eso su significado es de, desde o de parte de. ¿Listos? Entonces, ya con esto damos por terminada la clase. Aquí está, digamos, este pequeño resumen. Y pues espero que haya sido una bendición para todos. תפילה למשה